Carlomagno, el imperio en manos bárbaras. En la historia del medioevo, el año 800 posee un particular significado. En él parece tomar cuerpo muchas de las ideas que durante 3 siglos habían estado sobrevolando Europa, incapaces de encontrar el cauce preciso para hacerse presente en la historia. La escena que con mayor viveza condensa este significado tuvo lugar en la antigua Basílica de San Pedro en Roma. La mañana del 24 de diciembre de ese año, en la ceremonia litúrgica de ese día, el pontífice León III puso sobre la cabeza del rey de los francos la corona imperial y se prosternó ante él siguiendo el ritual oriental de los prosquinesis. Se trataba del símbolo más patente de la férrea alianza establecida entre el poder político del reino franco y la autoridad espiritual de la Iglesia católica. Como tal, estaba llamado a pervivir durante muchos siglos en la memoria y en la imaginación del mundo occidental. Para comprender el significado de un momento como este, es necesario retroceder algunos años en la historia. Con Gregorio Magno, el papado había iniciado una nueva época. No solo había logrado reunir en torno a sí a muchos de los pueblos bárbaros que anteriormente habían adherido a la fe arriana. Con visionario entusiasmo, había lanzado sus redes más allá de los confines del antiguo imperio, poniendo las bases para la formación de una Europa cristiana. Su autoridad espiritual, cobijada a la sombra del San Pedro, lo había convertido en una institución clave en el futuro del continente. Aún así, no todo era tan halagüeño como pudiera pensarse. En un mundo como el de la Edad Media, el sucesor de Pedro difícilmente podría manejar su primado a solas. En medio del bandidaje, la confusión y el caos, era imposible que el obispo de Roma pudiera mantenerse a flote sin un poder político que lo apoyara. ¿Qué podía hacer el Papa que frente a las recurrentes invasiones de lombardos que asolaban sus territorios? Muy poco, salvo confiar en que algún príncipe de fe y buena voluntad estuviera dispuesto a protegerlo. En otras palabras, un poderoso soberano del espíritu podía quedar reducido a la insignificancia de no contar con apoyos militares que le permitieran sobrevivir en ese mundo convulso. A una eventual alianza de este tipo, el Papa tampoco iba con las manos vacías. Es verdad que esperaba protección y seguridad, pero no era poco lo que podía ofrecer a cambio. El sucesor de Pedro tenía en sus manos las llaves del reino. Podía impartir la bendición divina al soberano que tomara sobre sus espaldas la defensa de la Iglesia. Y si el rey era lo suficientemente poderoso, su alianza con el Papa podía capturarlo por sobre todos los pueblos católicos. El papado podía parecer frágil, pero lo cierto es que entre los pasillos del Palacio Lateranense se encontraban todas las premisas para un gobierno unificado de Europa. Existía también otro orden de razones que presionaba a los pueblos católicos de Occidente europeo a darse una organización política unitaria. Desde la muerte de Mohammed en el año 632, el Islam se había extendido como un reguero de pólvora por las riberas del Mediterráneo. La media luna había arrancado grandes pedazos del imperio bizantino por el oriente y conquistado, casi sin esfuerzo, todo el norte del continente africano. Como si eso no bastara, a inicios del siglo VIII había cruzado Gibraltar y penetrado en España, dominando en pocos años casi toda su extensa geografía. Era evidente que el Islam no había agotado todavía sus fuerzas expansivas y que por el contrario tenía toda la intención de convertir la península ibérica en la cabeza de puente de su penetración en Europa. La amenaza musulmana quitó el sueño a Occidente al menos hasta el año 732, cuando los ejércitos islámicos quisieron alargar sus fronteras más allá de los Pirineos
El destino sonrió entonces al mundo cristiano, que finalmente conoció la victoria en la batalla de Poitiers. Alá había tomado distancia de sus tropas, haciéndolos conocer la derrota de manos francas. Desde ese momento, la figura de los vencedores, precisamente los francos, comenzó a agigantarse. Como todos los reinos de su entorno, los francos eran pueblos germanos que se habían establecido dentro de las fronteras del antiguo imperio durante el siglo V. A diferencia de otras naciones bárbaras, nunca habían adherido a la versión arriana del cristianismo. Se habían convertido al catolicismo el año 496, cuando su rey Clodoveo, repitiendo el gesto de Constantino, había prometido bautizarse en caso de que sus tropas vencieran al enemigo. Este solo hecho les confería prestigio ante Roma, que seguía con particular atención a sus progresos. Los francos constituían un pueblo guerrero por naturaleza. Ya habían dado mucho de qué hablar al establecerse en la antigua Galia, expulsando a los visigodos hacia España y sometiendo a los burgundios bajo su dominio. Según la leyenda, descendían de los antiguos troyanos, y un cronista de aquellos tiempos refiere que solo sucumbían a la muerte, jamás al miedo. El gran problema del pueblo franco, sin embargo, eran sus reyes. Como suele suceder con muchas dinastías, el tiempo y la genética se habían ensañado con su trono. Víctimas de sus límites o simplemente de su desidia, los soberanos merovingios, sucesores de Clodoveo, habían terminado por convertirse en accesorios decorativos en la corte los reyes holgazanes, y el poder había pasado progresivamente a sus hombres de confianza, a quien la costumbre del tiempo hacía llamar mayordomos de palacio. Fue precisamente uno de ellos, Carlos Martel, quien en el año 732 se cubrió de gloria al rechazar las huestes islámicas en la batalla de Poitiers. La victoria fue considerada como un hito definitivo en la historia de Europa. Por primera vez, la cristiandad había forjado un muro para contener la marea islámica. Se trataba de una hazaña del pueblo franco que desde ese momento comenzó a ser visto por la Iglesia como un aliado providencial. Carlos Martel dejó a sus sucesores la misión de rechazar las fuerzas islámicas más allá de los Pirineos, y la suerte continuó sonriendo a su descendencia. Mediados del siglo VIII, el Islam se trenzó en una guerra interna que permitió a su hijo Pipino el Breve cumplir definitivamente la tarea. Aún así, no fue esta su mayor victoria. Como mayordomo de palacio, Pipino había heredado de su padre un poder digno de un rey. La caduca dinastía merovingia que gobernaba formalmente el reino se movía en un discreto segundo plano. Sobre ese escenario, los éxitos militares, la genealogía y la ambición impulsaron a Pipino a cuestionar la patética figura del rey Childerico III, un patán consumado a quien el pueblo había expresivamente apodado el Estúpido. El año 751, Pipino despojó de su trono a Childerico y, de acuerdo a las sanas costumbres del tiempo, lo tonsuró y lo envió a un monasterio. De este modo, Pipino acabó con la antigua dinastía merovingia e inauguró la propia, que con el tiempo pasó a ser llamada carolingia. El cambio no fue apresurado ni violento, por el contrario, se realizó con minucioso tacto político. Antes de dar el paseo, el mayordomo envió una consulta a Roma y el Papa, que por tradición se sentía autorizado para bendecir al nuevo monarca. Respondió sucintamente: es preferible proclamar rey a quien detenta un poder de hecho antes que al que lo tiene solo de nombre. Meses después, el mismo Santo Padre encargaba la ceremonia de coronación real de Pipino al más notable prócer de la Iglesia alemana, San Bonifacio. Con este guiño comenzó el noviazgo entre el papado y la naciente familia carolingia, legitimando el cambio dinástico.
la Iglesia había asumido un grave compromiso. Era razonable que tuviera en mente diversas formas de cobrarlo. La ocasión se presentó cuando al poco tiempo los dominios de Roma se vieron nuevamente invadidos por bárbaros lombardos. Llamado por la Iglesia, Pipino acudió en su ayuda y contuvo a los invasores, entregándole a ésta la soberanía sobre los territorios conquistados. La alianza comenzó a soldarse sobre bases profundas, de modo que, cuando le llegó la hora a su hijo y sucesor, Carlos, el papado no tuvo ninguna duda de que su destino estaba ligado al de ese rudo guerrero germano que parecía nacido para defenderla. Carlos vio la luz en Aquisgrán el año 742 d.C. Sobre su niñez y su adolescencia no estamos muy al tanto. Solo podemos conjeturar que recibió la formación que en aquella época se consideraba adecuada para un príncipe. Con ella seguramente aprendió a leer, aunque no a escribir, a manejar las armas y sobre todo a soñar con hazañas de guerra. La sucesión no tuvo exenta de problemas. Carlos tenía un hermano menor y aunque éste murió joven, no dejó de crear serios conflictos a las ambiciones del primogénito. Solo el año 771 el futuro emperador logró ceñirse la corona de rey de los francos. Carlos estrenó su reinado acudiendo al llamado de Roma, nuevamente agobiado en esos días por la bárbara hostilidad de los lombardos. Es razonable que así lo hiciera. Su primer deber era seguir la huella de su padre y validarse ante la institución a la que su dinastía debía la corona. El año 773, emulando la hazaña de Aníbal, Carlos atravesó los Alpes y puso rumbo a la sede pontificia. Por el camino tomó la ciudad de Pavia, la capital lombarda, y desde esa misma época comenzó a acuñarse la leyenda en torno al imbatible guerrero imperial, orgullo de la belicosa casta de los francos y fiel defensor del papado. Un año más tarde, Carlos marchó en peregrinación a Roma, haciendo compromiso público y explícito de defender al papado ante sus enemigos. Se nombró a sí mismo rey de los lombardos y recibió del pontífice el título de patricio romano y protector de la Iglesia. El Papa Adriano, con quien Carlos trabó una intensa amistad, no dudó en llamarlo sucesor de Constantino. Con esta intervención, Carlomagno terminó de transformarse en el defensor oficial de la Iglesia. La predilección del Papa, junto con su poder militar, lo convertían en el más serio aspirante a la dignidad imperial. Y hubiera sido difícil negarle temple para ello. No sabía escribir, pero era un estratega brioso y metódico. Podía manejar las armas tanto como los hilos de la diplomacia. Sabía no extralimitarse en sus ambiciones o al menos no mostrarlas de golpe. Y sobre todo, poseía el don de aprovechar cada oportunidad que se le presentaba. No eran pocas dotes para un hombre en su posición. El nuevo rey de los francos contaba con una imponente apariencia externa. Medía más de 1,90 m, lo cual en aquella época era con toda certeza desmesurado. Según el imaginativo Jacobo de la Bourgeois, era tan vigoroso que tenía fuerzas suficientes para levantar desde el suelo hasta por encima de su propia cabeza y de un solo impulso a un soldado puesto de pie sobre la palma de cualquiera de sus manos. Más moderado, Eginardo, su biógrafo, nos cuenta que tenía el cráneo redondo, los ojos muy grandes y vivos, la nariz un poco más larga de lo normal, una hermosa cabellera blanca y el rostro agradable y alegre. Todo ello le confería un gran aspecto de autoridad y dignidad. Era hombre de cuello grueso y vientre abultado. Según las fuentes, gustaba del buen comer y, por eso mismo, era muy poco dado a seguir los consejos de los médicos, a lo que prácticamente aborrecía porque recordaban que en las comidas se abstuviera de los guisos asados.
Vestía según la costumbre de su pueblo. Sobre el cuerpo llevaba una camisa y unos calzones de lino. Se cubría con un manto azul y siempre llevaba ceñida una daga, cuya empuñadura y vaina era de oro y plata. No era particularmente culto, pero tenía reverencia por los intelectuales. Le gustaba que le leyeran en voz alta La ciudad de Dios de San Agustín. Era un rey piadoso. Asistía a diario a múltiples servicios religiosos. En el ámbito de su vida privada no era particularmente observante. Tuvo 6 concubinas conocidas y más de 20 hijos, pero estos detalles domésticos nunca marcaron la lealtad y la estima del clero que le rodeaba. De hecho, ya en la visita del año 774 tuvo ocasión de probar su lealtad a Roma. El Papa Adriano le presentó un documento llamado La donación de Constantino. En él se contaba una historia legendaria según la cual el primer emperador cristiano, después de haber sido milagrosamente curado de la lepra, habría entregado al obispo de Roma la jurisdicción sobre los territorios que rodeaban la ciudad. Se trataba de un documento fabricado por la corte pontificia algunos años antes. Según parece, falsificar un precedente constituía en aquella época un expediente razonable para dar base jurídica a situaciones de hecho, más o menos estables. Ya que el Papa gobernaba desde hacía mucho tiempo Roma y sus alrededores, el pontificado estimó necesario conferirle un barniz de legalidad. Carlos dio su aprobación al documento sin concederle mayor importancia, y la burocracia romana se encargó de hacer el resto. El Estado romano de la Iglesia fue considerado desde ese momento una donación territorial del antiguo Constantino. Habían nacido los estados pontificios, que tanta importancia tendrían a lo largo de la historia. Deberían pasar más de 6 siglos para que Lorenzo Valla, un destacado humanista del Renacimiento, pusiera en duda su autenticidad, deslegitimando la autoridad temporal del Papa sobre Roma y sus alrededores. Una vez afianzada su alianza con Roma y aniquilada la amenaza lombarda, el pueblo franco experimentó una firme expansión bajo el férreo liderazgo de Carlomagno. Los primeros en sufrirlo fueron los sajones. Los sajones constituían un pueblo pagano, bárbaro e irreductible, que vivía encajonado entre los ríos Reno y Elba. Su carácter anárquico e indisciplinado generaba constantes roces con las fronteras del imperio, y Carlos no había ahorrado esfuerzos para extirpar de raíz el problema. En el año 772 había mandado cortar el árbol sagrado que, según los sajones, sostenía la bóveda celeste, y a pesar de que el cielo no se había venido abajo junto con el árbol, desde entonces Sajonia se había convertido en escenario de constantes revueltas. Consciente de la importancia estratégica de estos territorios, Carlos se entregó de lleno a controlar la situación. El soberano estaba decidido a hacer de esa región una parte integrante de su imperio. No se trató de una tarea fácil. Le fueron necesarias más de 20 campañas militares para quebrar la tenaz resistencia sajona. Deportaciones en masa, ejecuciones sumarias y conversiones forzosas. Todas las estrategias fueron necesarias para doblegar al enemigo. Particularmente compleja fue esta conquista por el componente religioso en el que se sustentaba. En la mentalidad del tiempo, la expansión política implicaba la cristianización de los conquistados. Se trataba de una operación imprescindible si se pretendía que los pueblos superaran sus diferencias y llegaran a convertirse en uno solo. Sajonia fue un crudo ejemplo de ello. Las leyes que Carlos dictó en el año 785 no dejaban ninguna duda al respecto. Todo sajón que se niegue a que le administren el bautismo será entregado a la muerte. Todo aquel que por desprecio al cristianismo se niegue a respetar el santo ayuno cuaresmal y coma carne será entregado a la muerte. Todo aquel que entregue a las llamas el cuerpo de un difunto, según el rito pagano, será entregado a la muerte. No resulta extraño que quemar iglesias y masacrar eclesiásticos se convirtiera entre los sajones en una expresión altamente encomiable de patriotismo.
Lo que ello significó en la historia de Europa y del cristianismo es digno de ser resaltado. Basta comparar esta estrategia de conversión con la que 2 siglos antes había realizado los monjes en Inglaterra a instancias del Papa Gregorio. La estrategia de la brutalidad solo cambió más tarde, el 797, cuando Carlos, cansado de dar coces contra el aguijón, prestó oídos a las reconvenciones que le llegaban de su propio círculo intelectual y eclesiástico. Entre ellos, su más cercano colaborador, el clérigo Alcuino de York, no temía de desafiar la condescendencia que se aspiraba en Aquisgrán hacia el emperador, afirmando sin ambajes: la fe nace de la voluntad, no de la obligación. Se puede persuadir a un hombre a que crea, pero no se le puede obligar. Incluso se le podría obligar a bautizarse, pero eso no servirá para darle la fe. Y más adelante, Sajonia necesita predicadores, no saqueadores. Finalmente, Carlos terminó por dar su brazo a torcer. Escuchó las exigencias de los nobles sajones, construyó la ciudad de Paderborn y poco a poco logró integrarlos religiosa y culturalmente a su imperio. Se trató de un gran paso adelante en la construcción de un reino alemán unitario. Poco después cayó bajo su empuje el territorio de los ávaros, en donde los errores cometidos en la evangelización de los sajones no volvieron a repetirse. Y más tarde, Carlos agregó a estas grandes conquistas territoriales el establecimiento de una marca defensiva en el norte de España para contrarrestar a los musulmanes. El nuevo reino franco comenzaba a manifestarse en todo su poderío. Gracias a estas conquistas, los dominios de Carlomagno desbordaron con mucho las fronteras que había heredado de su padre. Gran parte de Europa estaba ahora en sus manos. No cabía duda. Carlos era un gran rey, tan poderoso como el monarca bizantino, y para sus contemporáneos perfectamente capaz de disputarle el título imperial. Él mismo parece haber sido muy consciente de ello, según se dice, conversando un día sobre el mar que los separaba de Bizancio, habría exclamado: «Ah, si no tuviera ese pequeño charco de agua podríamos repartirnos los tesoros del oriente». Fanforronada o no, lo cierto es que bajo el peso de su espada, el antiguo imperio romano de Occidente parecía estar renaciendo. También la cultura participó de este mismo renacer. Es verdad que los conocimientos de Carlos no iban mucho más allá de ciertos rudimentos de retórica, dialéctica, aritmética y astronomía. Pero a pesar de sus carencias, el soberano no se desentendió del tema. Carlomagno puso a todo su prestigio al servicio del monasticismo, en el cual se concentraba buena parte de la vida intelectual del tiempo. Renovó la enseñanza del latín y la copia de libros. Tenía el olfato propio de los grandes hombres de Estado, y eso le bastó para generar a su corte de Aquisgrán un movimiento intelectual y literario entre cuyos exponentes brillaron las mentes más notables de su tiempo. En torno al emperador, los sabios encontraron un ambiente en el que podían cultivar sus dones y sobre todo ser estimados y escuchados. Uno de ellos, el principal, fue Alcuino de York, quien, además de consejero personal del emperador, fue el gran impulsor de la cultura clásica en ese tiempo bárbaro. Depuró el latín, fomentó el verso, la prosa y la poesía. Alcuino no ahorró esfuerzo alguno por situar al pueblo franco a la altura de la misión que la historia había puesto sobre sus hombros, y otros muchos miembros de la Academia Palatina compartieron sus afanes: Rábano Mauro, Pedro de Pisa, Pablo Diácono, Teodulfo de Orleans, etc. Cuando se trataba de cultura, todo parecía poco al emperador. Se cuenta que un día se quejó amargamente diciendo: «Como me gustaría tener unos 12 letrados que estuvieran a la altura de San Jerónimo y San Agustín». Alcuino, que estaba presente, le respondió razonablemente ofendido: «El creador de los cielos y la tierra no tiene muchos como ellos.
y tú pretendes tener una docena. También la arquitectura tuvo bajo Carlomagno su momento de oro. El soberano hizo construir en Aquisgrán la catedral del palacio y su tumba. La capilla palatina, inspirada en la iglesia de San Vital de Ravenna, fue construida como un octógono de piedra de más de 30 metros de altura. En la cúspide se dispuso una cúpula sujeta con columnas de mármol y granito, en la cual aparecía en mosaico la figura divina sentada en su trono. El emperador se interesó además por el derecho unificado y completando las leyes francas y ordenando la recopilación de las leyes de los pueblos que estaban bajo su dominio. Según Carlos, los condes debían juzgar de cara a normas escritas, no de acuerdo a su propio arbitrio. El alero político que desde Carlomagno cobijó a la cristiandad no dejó de traer importantes consecuencias misionales. Tal como desde Bizancio partieron monjes con distintas a los pueblos eslavos, también desde el Imperio de Occidente la fe cristiana se difundió por lejanos países. Durante el siglo IX llegó a Dinamarca, Suecia, Noruega e Islandia. Más adelante, bajo el reinado de Otón I, la fe cristiana alcanzó las lejanas regiones de Moravia, Bohemia y Polonia. Se trataba de un momento importante en la configuración del mundo occidental. La cristiandad estaba desplegando sus alas. La alianza entre el papado y el reino franco, que lamentablemente iba abriéndose camino en la historia, que lentamente iba abriéndose camino a la historia, cuajó en la esperada visita del rey Carlos al Papa León III durante los días de Navidad del año 800. Fue precisamente en esa fecha cuando tuvo lugar la famosa ceremonia de coronación imperial de la que toda Roma hablaba desde hacía mucho tiempo. Las condiciones en las que Carlos llegó a esa ocasión eran extremadamente favorables para él. En los últimos 20 años su reino se había afianzado y él mismo estaba lejos de ser el soberano inexperto que 30 años antes había acudido al llamado del Papa asediado por los lombardos. El tiempo lo había madurado, concediéndole la plena conciencia de su propio poderío. Por el contrario, el Papa que salía a su encuentro, León III, se encontraba en una situación particularmente complicada. Carecía de apoyo entre las grandes familias romanas y sobre él pesaba acusaciones graves de inmoralidad y perjurio. Con la mitra tambaleante, el Papa León estaba dispuesto a todo, con tal de asegurarse el apoyo del poderoso rey de los francos, incluso a realizar ciertas concesiones que hubiera inquietado al más complaciente de sus predecesores. Aquel encuentro venía fraguándose desde hacía varios años, especialmente por las noticias que llegaban de Bizancio. La emperatriz Irene, aprovechando su regencia, había destronado formalmente a su hijo y asumido el título imperial. Se trataba de un hecho sin precedentes en la tradición bizantina. Parecía el momento y la excusa para que Roma abandonara la inoperante alianza que aún la ligaba con Bizancio y trasladara la corona imperial a Occidente. Temiendo una jugada de este tipo, en el año 799 había estallado en Roma una insurrección general contra el Papa. Instigada por Bizancio y apoyada por influyentes miembros del gobierno romano, la rebelión había logrado secuestrar al pontífice. León III había estado a punto de perder la lengua y los ojos, tal como se estilaba en aquel tiempo cuando se quería quitar de en medio a un alto funcionario sin tener que rendir cuentas a Dios de su muerte. Solo las vueltas del destino habían permitido al Papa escapar de los conjurados y presentarse, bastante magullado, ante su protector, Carlomagno, en la ciudad de Paderborn. Carlos lo recibió sin grandes entusiasmo, seguramente nunca le había tenido gran estima y menos aún cuando lo vio reducido a tal estado de impotencia. León III carecía del carisma y la autoridad de su antecesor, Adriano, y aunque el emperador comprendió que debía apoyarlo, no dejó de ordenar una exhaustiva investigación sobre las acusaciones que pesaban sobre su cabeza.
Precisamente para presidir el consejo que debía juzgar al Papa, se trasladó Carlos a Roma en la Navidad del año 800. Los primeros días de su estadía en la ciudad se desarrollaron sin inconvenientes. La asamblea, tal como se suponía, confirmó la opinión común según la cual nadie podía incriminar al Papa y le brindó la posibilidad de exculparse prestando solemne juramento de su inocencia. Zanjado el problema, el Papa pudo finalmente lanzar un suspiro de alivio y dedicarse por entero a preparar su gran sueño, la entronización imperial de Carlos. El 25 de diciembre del año 800, Carlomagno, arrollado en la Basílica de San Pedro en Roma, recibió del Papa la corona imperial. El clero romano aclamó a Carlos con el título de Emperador y Augusto, y para todos quedó grabada a fuego la alianza entre el poder político del reino franco y la autoridad espiritual de la Iglesia Católica. Después de esta ceremonia, Carlomagno adquirió a los ojos de sus contemporáneos el aspecto de un nuevo Augusto, y la capital donde asentaba su palacio, Aquisgrán, el de la Nueva Roma. De nada valieron las quejas y las amenazas de Bizancio, que jamás logró aceptar que más allá de sus fronteras un bárbaro ostentara la dignidad imperial. Se trataba del curso inapelable de la historia. A partir de ese momento, la cristiandad consideró parte del designio providencial esa dualidad de autoridades que velaban sobre sus destinos. El pueblo de Dios tenía dos pastores que juntos lo conducían en este mundo y más allá. Esto no implica que las cosas hayan estado del todo claras en la mente de sus protagonistas. Eginardo, el biógrafo de Carlos, nos indica que el emperador no quedó satisfecho con esta ceremonia de coronación y que tal vez ni siquiera estaba del todo informado de la estrategia papal. Más aún, llegó a afirmar que aquel día no habría entrado a la iglesia, por mucho que se tratara de una gran festividad, si hubiera sabido de antemano la intención del pontífice. A un político hábil como Carlos no se le ocultaba el significado histórico de esa coronación. Era el Papa el que había puesto la corona sobre su cabeza. Fuera o no su propósito, al hacerlo había reivindicado la supremacía de la autoridad pontificia sobre la imperial. Es verdad que en ese momento la balanza se inclinaba hacia el soberano, pero los gestos realizados en públicos e impresos en la memoria colectiva siempre acaban por adquirir un peso político desmesurado a lo largo de los siglos, y el gran Carlos, arrollado a los pies del Papa, era a todas luces uno de ellos. 13 años más tarde, cuando Carlos quiso coronar a su propio hijo como sucesor, se preocupó de cambiar meticulosamente el ritual. Realizó la ceremonia en la capilla palatina de Aquisgrán y no en Roma, para que el nuevo emperador fuera aclamado por los francos y no por los romanos. Y sobre todo, no fue el Papa el encargado de poner la corona sobre su cabeza, sino el mismo Carlos. Sin embargo, era ya demasiado tarde para contrarrestar la impresión que había logrado crear León III. La ceremonia del año 800 tenía algo de definitivo, y sobre el imperio refundado gravitaría para siempre la ambigüedad de su relación con el papado. No en vano, 1000 años más tarde, cuando Napoleón quiso formalizar a los ojos de Europa su dignidad imperial, tuvo buen cuidado de invitar al Papa a la ceremonia, pero igual cuidado de ceñirse él mismo a la corona. Si Carlos tenía motivos para desconfiar del ambiguo significado de la ceremonia de coronación, tampoco el Papa podía sacar cuentas alegres. Tal vez León III podía exultar después de haber puesto sus manos en la corona imperial, pero sus sucesores, por lo general menos necesitados, tenían mucho que temer del paso que había dado. De hecho, en adelante, pareció que esta ceremonia había sancionado una cierta supremacía del emperador sobre la Iglesia latina y sobre el mismo romano pontífice. El devoto defensor y humilde ayudante de la Santa Iglesia, como se declaraba Carlos en sus capitulares, no era un hombre discreto ni razonable cuando se trataba de compartir el poder. En la práctica, Carlomagno decidía nombramientos de obispos y abades, vigilaba a sus contemporáneos, los reunía en concilios y promulgaba sus conclusiones. En palabras simples, las suyas propias, era él a quien se le había concedido gobernar
a la Iglesia en medio de las olas tempestuosas de este mundo, como había afirmado al disentir del Papa Adriano en torno a las conclusiones teológicas del Concilio de Nicea, o todavía más claramente, como lo expresaba el Papa León III en una carta escrita por Alcuino en su nombre. A nosotros corresponde, con la ayuda de la providencia, defender a la Iglesia exteriormente con las armas contra la agresión de los paganos y la devastación de los infieles, y reforzarla internamente imponiendo la fe católica. A vos, Santísimo Padre, os corresponde sostener nuestro combate, alzando los brazos hacia Dios como Moisés, con el fin que, gracias a vuestra intercesión, el pueblo cristiano salga siempre victorioso de sus enemigos. Carlos se estaba convirtiendo urbi et orbi, el jefe de la Iglesia. Él se haría cargo de la composición de la fe cristiana, de la observancia de la vida religiosa, de las cuestiones doctrinales e incluso de la conversión de los paganos. Y de esto último había dado ya pruebas fehacientes al preocuparse de la conversión de los sajones. Como se comprenderá, con un hombre como este, investido por la mano divina, el Papa corría serios riesgos de convertirse en un monaguillo de segundo rango. En adelante haría falta bastante más que un León III para poder cuestionar su primacía. Carlomagno tuvo el talento y la intuición de construir su imperio con una voluntad de hierro. Aún así, la construcción política que había creado no logró afianzarse tras su muerte. Después de haber pasado toda su vida unificando territorios, el emperador los dividió para entregarlos a sus hijos, y el destino no tardó en emitir su veredicto. El talento familiar pareció agotarse después de Carlomagno. Sus sucesores inmediatos fueron incapaces de consolidar su imperio y se limitaron a desmembrarlo entre pugnas y divisiones. Musulmanes, eslavos y escandinavos contribuyeron al proceso con sus invasiones, hasta que la dispersión del poder fue de tales proporciones que hacia el año 876 no quedaban sino duques y condes de diversos rangos gobernando porciones menores de terreno. Con todo, el proceso de unificación europea que echó a andar a Carlomagno marcó el desarrollo de la Europa medieval. Más aún cuando, poco después del año 1000, llegó el despegue económico y cultural definitivo de Occidente. En ese contexto, la idea que había acuñado Carlomagno adquirió nueva vigencia. 2 siglos después de su muerte, el imperio gozaba de buena salud, aunque no fuera su dinastía la que lo encarnara, y habrá que esperar hasta el fin de la Edad Media para que el nacimiento de las monarquías nacionales convierta finalmente en ilusorio el ideal de una cristiandad políticamente unificada. Mientras tanto, la figura de Carlomagno no dejó jamás de constituir un modelo y una inspiración para los soberanos que vinieron después de él. Carlos representaba la fusión del mundo germano, al que pertenecía por su raza, con la tradición romana y la cristiana heredada de la antigüedad. Y era precisamente esta síntesis la que estaba llamada a convertirse en la base de la civilización europea medieval.